a este lugar. Te pedimos para que abras nuestro entendimiento, para que seas tú y tu Santo Espíritu, Señor, quien imparta tu palabra esta mañana. Te damos gracias, Señor, y te ponemos delante de ti nuestras necesidades y lo hacemos con gratitud y con fe en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. ¿Cómo están esta mañana? ¿Bendecidos? Y violentos. Sí, con frío, ¿verdad? Ha estado fuerte el frío. Esta mañana quiero preguntarle primero si trajo su cuaderno. ¿Su cuaderno? Sí, qué bueno. Porque le voy a dar una receta. Sí, le voy a dar una receta. Pero les quiero aclarar, antes que todo, para que después no vayan y le digan al pastor, la hermana Cari nos dio una receta y yo la hice y no funcionó. Porque así hay personajes en la Biblia que han querido hacer recetas y luego no les salió porque llevan un ingrediente principal. El ingrediente principal que vamos a necesitar esta mañana es la fe. Así que si alguno no tiene fe, ¿qué tiene que hacer? Pedirla, ¿verdad? Porque es Dios el que da la fe y no es como que yo quiero tener más fe cada vez y entonces me esfuerzo. No es por un esfuerzo personal, sino es que la gracia de Dios está con cada uno y Dios nos ha prometido que si pedimos fe y si pedimos sabiduría, Él nos la da. Amén. Y usted se va a preguntar, pues ¿cómo que nos va a dar una receta? Mire, cuando yo quiero hacer algo de comer y que no me sé la receta, entonces pienso en alguien experto que lo pueda hacer, ¿no? Y entonces ha pasado que entre nosotros a veces nos pedimos recetas, ¿no es cierto? Sí. Si te gustó el guisado de la hermana fulanita, entonces le echas una llamada o le pones un WhatsApp y le preguntas, oye hermana, ¿qué le puso? ¿Cómo lo hizo? ¿No? O si tienes una duda, ustedes saben que yo me dedico a la psicología y entonces a veces tengo casos muy embrollados, la maldad se ha multiplicado mucho y cuando quiero aclarar algunas ideas, siempre busco a alguien que tiene más estudios que yo, alguien que tiene una formación superior y le pregunto, fíjate que así, 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 y entonces ya esa persona me da luz. Nosotros creemos firmemente que Jesús es nuestro maestro, ¿no es cierto? Y es nuestro hermano mayor, ¿no es cierto? Y lo que hace siempre un hermano mayor con el hermano menor, aparte de pelearlo, es que lo protege y lo enseña. Jesús no nos pelea, ¿eh? Yo digo los hermanos mayores entre nosotros. Pero la tendencia natural es que el hermano mayor querrá enseñar a su hermano menor. Y en particular, Jesús nos dio una serie de enseñanzas con respecto a cómo conectarnos con nuestro Padre. Y si tuviéramos que pensar en el título del mensaje esta mañana, entonces yo le diría que el título es La conexión exitosa con Dios es la oración. Ese sería el título del mensaje esta mañana, la conexión exitosa con Dios es la oración. Jesús es un personaje que ha tenido cautivado a generaciones completas, a culturas completas. Es un personaje que partió la historia en el antes y en el después. Creo, sin ningún temor, de decir que Jesús es el personaje más representativo, más admirado y probablemente más controversial de todos los tiempos. Las enseñanzas que él nos dejó, muchos pensadores y filósofos y gente de todas las lenguas y naciones han querido desentrañar tantos misterios que hay. Pero fíjese, hermano, yo le quiero compartir algo que pasé este miércoles durante la clase porque un niño me hizo una pregunta y esa pregunta me resonó del miércoles hasta ayer y hasta hoy. Y esa pregunta fue, ¿por qué si la Biblia dice eso tan claro, la gente se confundió? Después le cuento de qué hablamos en la clase, porque si no, pues aquí nos llevamos toda la mañana. Pero me pareció que era muy interesante porque la respuesta es sencilla, porque la gente no lee su Biblia. Porque si está escrito ahí y está tan fácil y es tan claro, ¿por qué hay confusión? La respuesta, porque no lee su Biblia la gente. Porque si la leyéramos, sabríamos lo que hay que hacer. Sabríamos lo que Dios piensa acerca de A y B y C y D. Y entonces, pues ya el drama de cada uno sería cómo implementarlo. Pero la Biblia es clara. Y yo le quiero platicar que a partir de muchas de las enseñanzas que Jesús nos dio, a mí en esta ocasión, Dios me mandó que le comparta
sobre la oración. Jesús es un ejemplo de servicio, ¿cierto? Y el servicio es una disciplina espiritual. También la oración es una disciplina espiritual. Pero necesitamos aprender a orar, y cuando revisamos los evangelios, cualquiera que usted revise, se va a dar cuenta que no hubo una cosa que le haya salido mal a Jesús. ¿Ya observó eso? Jesús nunca dudó y nunca tuvo ningún temor, y entonces frente a cada leproso lo que hizo fue orar, porque tenía la seguridad de que iba a haber sanidad. Frente a cada hombre y a cada mujer con angustia, incluso con muerte, Jesús tenía siempre esa certeza. ¿Y sabe por qué Jesús tenía esa certeza? Pues porque confiaba plenamente en el poder de su Padre. Y si usted logra tener esa confianza y esa fe, tiene que recordar que su Padre es el mismo. El de Jesús y el de nosotros es el mismo. Y entonces, si estamos debidamente conectados, yo no sé mucho de electricidad, ¿alguien aquí sabe de electricidad? ¿Me levanta su mano? Aquí, por ejemplo, le voy a preguntar una cosa bien básica a Rafa. Si yo tengo esta bocina y quiero que funcione, ¿qué necesito hacer? Conectarla. ¿Y si no hubiera luz? No va a funcionar, ¿no? ¿Y qué sería esa cosa si no estuviera debidamente conectada a la luz o si no hay luz? Ocupa un espacio, un tiliche, un cacharro, eso sería. Yo no quiero que ustedes sientan mal, pero eso somos si no estamos conectados con la fuente de poder, ¿sí? Que Dios es muchísimo más que una energía eléctrica. Aquí yo quiero poner nada más un ejemplo muy simple, ¿verdad? Después, ¿qué pasa, Rafa, si la conecto, pero el cable está mal? Por ejemplo, alguien le dio un tijerazo, o como ya está viejito y se fueron pelando los cables, yo la conecto, ¿qué pasa? Hace falso contacto. Uh-huh. De repente se escucha, de repente no. Ajá. Puede llegar hasta reventarse pues, por la mala conexión que tiene o el mal contacto que tiene. Así es. Fíjese bien por qué le quiero poner estos ejemplos, porque quiero que llevemos este ejemplo tan simple a cómo nos conectamos nosotros con Dios y cómo nos enseñó Dios, cómo nos enseñó Jesús a conectarnos con Dios. Quiero que para iniciar me siga en su Biblia, con su lectura, al libro de Marcos, en el capítulo número 1. Allí en Marcos 1, si usted va al verso 35, va a encontrar que dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿A quién le da trabajo levantarse, hermanos? Sinceramente, sí. Mis hijos y yo entramos a las 7 a la escuela y al trabajo, todos, entonces pues necesitamos algo muy temprano, y ahorita que hace frío, pues es algo complejo. Y yo le quiero decir, ¿qué hora se imagina usted que pudo haber sido cuando Jesús se levantó? Porque dice aquí que todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar desierto para orar. 5:30, dice la hermana. ¿Qué dicen los demás? 4. 2 de la mañana, puede hacer. Pues este es el primer secreto, que ni es secreto, porque aquí está bien claro, no está escondido, nomás tiene que fijarse. Dice que Jesús madrugaba a orar en soledad. Es una disciplina, pues. La oración a veces sí es algo espontáneo. Ayer, si alguno salió a la calle y tuvo que conducir, se dio cuenta que había caos en muchas partes, porque a veces había estado lloviendo, hay neblina en algunos puntos, las plazas comerciales ya es un caos. Entonces duré muchísimo rato en un tramo que normalmente lo recorro en 15 minutos, llevaba como 1 hora, hermanos. Y mientras estaba esperando que la fila de vehículos avanzara,
y me di cuenta que me estaba enojando y que me estaba desesperando y luego estaba viendo la hora y hasta que iba a llegar a la casa y todo esto, me di cuenta que no había orado. Y entonces se me ocurrió que podía de forma espontánea pues hacer una oración, pero al mismo tiempo que hice esa oración, me di cuenta que también me podía ir al carril izquierdo. Y pues llegué a mi casa, ¿no? La oración, aunque a veces es algo espontáneo, no es nada más un auxilio momentáneo que yo lo puedo tomar como me pasó el día de ayer, que seguramente Dios agilizó el tráfico, abrió un camino y me abrió los ojos, Karina de acá, ya, ¿no? Sino que aquí en este pasaje Jesús nos está diciendo que tengas disciplina para orar. Porque a veces no es fácil, a veces no te sientes bien, o a veces es muy temprano, o a veces hace mucho frío. Decía hace ratito Carlita cuando nos dio la bienvenida, vamos excusándonos, ¿no? De que está haciendo mucho frío y a veces traemos niños, o a veces no queremos salir de la cama. Así es fácil. Jesús aquí te dice, vence eso, vete solo, no necesitas que alguien más levante contigo. Tú puedes pararte solo, dice, y se fue a un lugar desierto. ¿Creen ustedes que él podría haber orado en su cuarto? Definitivamente sí. Pero yo quiero decirle que mientras elaboraba el mensaje, me di cuenta que era una costumbre que tenía Jesús. Porque sí, Jesús nos invita a que cierres la puerta y ores, ¿verdad? Adentro, en lo secreto. Y hay muchas formas en las que Él nos habla de que tú puedes orar y de que no necesitas que alguien esté ahí contigo ni un lugar específico. Pero yo me di cuenta, mientras lo elaboraba, que son muchos los pasajes donde dice que Jesús se apartaba del grupo de sus discípulos. Dice que se iba a un tiro de piedra adelante, dice que se levantaba de madrugada, dice que pasaba noches enteras, dice, era una costumbre. A veces le tenemos temor a la palabra costumbre. Pues nada más orar por costumbre, déjame decirte que la costumbre forma un hábito y el hábito forma una disciplina. Y si tú quieres tener disciplina para orar, empieza por una buena costumbre. Pon un día, pon una hora, pon un tiempo específico y dedícalo a orar. En la asamblea este año hubo algunos hermanos que compartieron un proyecto que iniciaron en su iglesia, que a mí se me hizo un proyecto bien bonito, en el cual decidieron que a cada hermano que fuera voluntario iba a orar durante 10 años por un niño. Invitaron a las personas a dar testimonio de su oración y hubo una hermana que dijo, pues yo oré 10 años por fulanito y es el presidente de JNI de mi iglesia. Ahí está. Nada más uno, por poner nada más uno, hubo más personas. Pero me parece que la oración rinde frutos. Como decía el hermano Carlos hace ratito, no sabemos en qué momento, porque a veces son cosas inmediatas, pero en ocasiones Dios nos lleva a esperar, pero nos acompaña en la espera. Haga entonces su primer buena costumbre y de ahí su hábito y de ahí su disciplina de que busque a Dios temprano en la mañana. Hace unas semanas estaba leyendo un libro de Elizabeth George, que es una escritora cristiana, esposa del pastor, que ministra de una manera especial a las mujeres, aunque esto no es nada más para las mujeres, es para todos. Ella en esa parte decía que muchas mujeres incluso comemos de pie. Dice, la mujer se llena de tantos afanes y de cosas por hacer, que muchas mujeres que no comen, se levantan, van al mercado, compran, limpian, hacen, sirven, y para todos, y cuando acuerdan son las 6 de la tarde y no han comido. O comen de pie mientras le dan al niño y también al esposo, y después se rompió el garrafón y entonces salí. Pasan tantas cosas, dice, muchas veces el error de la mujer es la desorganización. Pero la mujer suele llevar mucha carga espiritual. Entonces, ¿cómo vas a llevar, mujer, esa carga espiritual si no te haces el hábito y la disciplina de orar? Porque si no te da tiempo ni para comer, porque se siente, ¿no? O sea, te duele el estómago, hay un momento en el que no comes y a veces eso es lo que te hace acordarte, ay, no comí, ¿a qué hora desayuné? Me tomé un té temprano. Cuidado, porque cuando no alimentas tu espíritu, a veces se nota mucho tiempo después. Cuando no alimentas tu cuerpo, se nota unas horas después. Pero cuando no alimentas tu espíritu, puede pasar bastante tiempo en que tú te des cuenta cuánto llevas
sin hacer una oración. Una oración profunda, no la oración de bendecir los alimentos o de darle gracias a Dios por este día, sino un tiempo específico para orar. Y la invitación es para hombres y para mujeres, que sea cual sea tu ocupación, tu rutina diaria, solo cada uno de ustedes la conoce, establezcan ese tiempo para orar. Solo tú sabes si el mejor momento es las 3 de la mañana. De verdad que yo he platicado con personas aquí y me han dicho, ¿sabes qué? Tengo esa costumbre, despierto a las 3 y yo creo que es Dios el que me llama para orar a esa hora. Me levanto, me lo hace, me vuelvo a acostar. Ha habido personas que me platican eso. Conozco gente muy ocupada que dice, yo puedo orar 15 minutos. Muy bien, pero lo hago siempre a las 5 de la mañana. Antes de que prenda el boiler, antes de que haga el té, antes de que vea si el niño A o B, o sea, a esa hora yo estoy orando. Sea estricto, y yo le quiero decir esta mañana, ríndale cuentas a alguien. Hágase el propósito, no le va a pasar como a mí que luego digo, ay, qué interesante, lo anoto, luego lo leo y luego nunca lo leo. Hasta que lo encuentro y digo, ¿por qué anoté esto? Ay, pues quién sabe, aquí está. No le va a pasar a usted así como me pasa a mí. Hágase el propósito hoy, piense cuál va a ser su hora y dígale a alguien, ¿sabes qué, Rafa? Yo voy a estar orando en este tiempo. Y que Rafa luego me pregunte, ¿cómo vas, Cari? ¿Sí estás orando a las 5? A veces somos como chiquitos, que sí necesitamos un empujoncito, un poquito de compromiso, y yo lo invito esta mañana a que lo haga. En esta parte, aunque Jesús no dio la receta de su poder, lo hizo con un ejemplo, es decir, se levantó y salió a un lugar desierto, de madrugada, se puso a orar, y de los discípulos el que captó, captó, y el que no captó, preguntó. Ahorita vamos a ver que hubo alguien que hizo una pregunta. Vea a ese mismo libro, pero ahora al capítulo 11, por favor. Capítulo 11, verso 22 al 25. Este pasaje tiene lugar justo después de un momento en el que Jesús había acudido a una higuera. Tal vez usted recuerda ese pasaje, si no lo puede leer calmadamente en su casa, que son unos versos antes. No encontró higos ahí, entonces maldijo la higuera, ¿verdad? Sus discípulos vieron eso y encontraron que a la mañana siguiente, el día siguiente que fueron a ver, la higuera estaba seca desde la raíz. Jesús quiso que sus discípulos aprendieran y que nosotros aprendiéramos que nuestras palabras tienen poder. ¿Usted sabía que sus palabras tienen poder? Amén. Y está ahí esa demostración, porque pues no dice aquí que le haya dado como por quebrar la higuera o que le haya dado un golpe, que le haya puesto ninguna sustancia. Solamente con sus palabras dijo que nadie coma fruto de ti, no vas a tener fruto ya. Y el día siguiente, ya los discípulos la encontraron seca. Y aquí nos da algunas claves, hermanos. En el verso 22, algunas claves para la oración. Parece que les dije que este era el ingrediente principal. Tener fe, ¿sí? Si usted quiere, ayer comimos pozole, bueno, desayunamos pozole. Muchas gracias, hermana Gris, que nos lo preparó. ¿Cuál es el ingrediente principal del pozole? El maíz. El maíz primero. ¿Usted pudiera haber hecho un pozole sin maíz? No. Por favor, hermano, no intente hacer la receta sin fe. No le va a salir. Entonces, paso número 1, y si usted no tiene fe, eso es lo primero que usted tiene que pedir. Fe. Y luego en el 23 nos dice otra clave. Que no dudes. Nosotros ya sabemos que hubo algunos personajes que dudaron y no les fue muy bien. ¿Se acuerdan de algunos? No les fue bien. Por ejemplo, Pedro, cuando empezó a caminar en el agua, se hundió porque dudó, pero ya había dado un paso. Quizás su entendimiento humano lo llevó a cuestionarse, ¿cómo podría el agua, la superficie esta, con determinada densidad, poder con mi peso para abajo? Deje la lógica para otra cosa, hermano. Simplemente no dude, ahí en el verso 23. En el 24 nos da otra clave. Verso 24 ahí mismo dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Subraye en su Biblia la palabra todo. Todo.
Cuando estaba escribiendo el mensaje recordé una persona que está acudiendo conmigo a terapias. Ella perdió a su esposo en un accidente va a cumplir un año, cumplió un año. Y esta señora pues ha tenido que reorganizarse, como se podrán suponer, pues toda su vida, su economía, tiene 2 hijos pequeños, fue un accidente y definitivamente no es algo que uno espera que va a ocurrir. Eran personas jóvenes, 37, 38 años, se fue a su trabajo y ya no volvió. El proceso que yo he llevado con esta señora, en la asesoría psicológica, pues ella me dijo que ella no tenía tiempo para llorar. No tengo tiempo, dice, yo no tengo tiempo para llorar. Subo, bajo, hago el niño en la escuela, lo tuve que cambiar, pues tuve que cambiar una serie de situaciones en su dinámica diaria a partir de este hecho que pasó. Dice, lloro, pero lloro un ratito porque pues yo trabajo, dice, y no puedo llegar al trabajo así, con los ojos hinchados o esperar que vengan los niños y me encuentren así. Ya ellos es bastante que lo que sienten, lo que están pasando y los cambios que estamos viviendo como para verme derrotada. Y yo le explicaba que el duelo pues, es un proceso y que dentro de ese proceso pues, es importante darle tiempo a sanar y que es muy normal sentirse triste. Pero no la convencí de llorar, hermanos. No la convencí, esa es la verdad. Ella no es cristiana, pero es simpatizante de Cristo. ¿Usted ha platicado con personas que son simpatizantes? ¿Sí? Que van a un grupo y que conviven, pero como que no dan el paso, ¿no? A tomar algún compromiso. Entonces, yo un día le pregunté si hacía oración. Me dijo, sí, yo estoy orando para que Dios me quite esta tristeza y poder seguir mi vida. Dije, bueno, acuérdate que la tristeza tiene una razón de ser. Le expliqué todo el proceso, los pasos, el tiempo y así. Le dije, pero Dios es sabio y tendrá la manera de responder tu oración. A los días me dijo que le habían hecho una invitación en un grupo de parejas al que iban juntamente con su esposo. La gente sabía que el esposo había fallecido y la invitaron. Dice, pues me ven muy tranquila, entonces me dijeron, ¿por qué no vienes y nos das tu testimonio? Digo, pues qué invitación tan interesante. Dice, es que yo no quiero ir. Yo no quiero ir porque yo qué les voy a decir y me dijeron que hablara de la oración y también, no, es que no sé qué les voy a decir. Digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Es que no puedo zafarme del compromiso. Fue una invitación así muy forzada. La vi 2 semanas después y me dijo que había llorado como nunca. Me dijo, no podía parar de llorar. Lloré y lloré y lloré mientras estaba haciendo mi tema, porque dice, pues, finalmente si lo iba a hacer, iba a intentar hacerlo bien. Y me di cuenta de todo el dolor que había causado esta pérdida para mí. Y que yo no me había querido dar el tiempo para llorar porque tengo cosas que hacer y sigo teniendo cosas que hacer, pero no lo pude contener. Dice, cuando pasé y di mi testimonio, lo pude compartir y pude compartir las reflexiones que Dios me había dado, pero me solté a llorar y todos me abrazaron. Y fue algo sanador. Ella utilizó esta palabra, fue algo sanador. ¿Saben qué creo, hermanos? Que la sabiduría de Dios, su misericordia, nos da respuestas que a veces no esperamos. Creo que la lógica de esa mujer era, voy a utilizar una palabra que no es cristiana, mágicamente se le desapareciera la tristeza. Creo que esa era su expectativa. Muchos de nosotros hemos tenido esa expectativa fantasiosa, que mágicamente pase A o B o C o D. Y no. Nosotros tenemos un diseño y tenemos un diseñador y él es el que sabe cómo funciona por dentro y por fuera. Dónde está el cable, y dónde está el sensor y dónde está solo él, porque él nos hizo. Y él sabe lo que es bueno para cada uno y él, en su sabiduría, a pesar de la resistencia que ella estuvo mostrando para poder expresar su dolor y poder sacar su dolor, le dio una ocasión. Toma, ahí vas por delante para que compartas tu testimonio, para que llores y sanes, porque tú te estás aguantando. Llevo todo el año, ¿no se imagina un año aguantándose las ganas de llorar? Y los daños que eso produce en el organismo, pues bien, Dios obró sanidad
no mágicamente como ella quería, sino a través de un proceso en el que dijo, ay, ya respiré. Las respuestas de Dios a veces no son lo que tú esperas, pero Dios responde siempre. Amén. En el verso 25 también nos da otra clave. Ahí anótela para que no se me olvide. Cuando ores, perdona. Yo espero que mientras que tú haces tu anotación y te vas poniendo a pensar todas estas claves para que tu oración sea esa conexión exitosa con Dios, tú puedas ver a lo mejor en dónde estás fallándole tú. Porque, ¿sabes? A veces lo hemos leído, pero hemos creído que solo es una palabra y de todas maneras seguimos pidiendo y después nos sorprendemos porque no tenemos éxito, porque no tenemos respuesta. Y quiero decirte que a veces no has tenido respuesta porque no has perdonado. ¿Qué? Solo tú sabes. Solo tú y Dios. Yo no. Pero esa puede ser una razón que haya estado obstaculizando ese flujo de bendiciones que Dios tiene para ti y esas respuestas de tus oraciones porque estás, ¿verdad? No estás reteniendo el perdón. Hay un momento especial en el que Jesús oró. Yo quiero que vaya conmigo a Lucas 6. Lucas 6. Y versículo 12. Lucas 6, 12. La Biblia, en lenguaje sencillo, yo aquí me anoté porque se me hizo bonito como dice, aunque sabemos que el mensaje se mantiene y es valioso en todas las versiones. En esta dice, en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. ¿Sabe qué hizo Jesús después de esto? Si usted lee ahí su pasaje, en el 13, dice que cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Jesús enseñó a sus discípulos a orar antes de tomar una decisión importante. ¿Cuánto tiempo oró para esto? Toda la noche. Dice que pasó toda la noche hablando con Dios. Hermano, y discúlpeme que le diga, pero es que yo platico con todos y luego ustedes me cuentan. Y no voy a decir el nombre de nadie, porque también luego tendría que salir a relucir el mío. Pero a veces tomamos decisiones como los niños. De Tin Marín, de Doc Pingüe, ¿no? Pues yo creo que esta es la voluntad. A ver, yo creo que esta es la voluntad de Dios. Yo creo. Se me figuró. Yo sentí. Dije, pues va. Yo pensé. Dios me va a ayudar. Cuidado. Nuestras decisiones importantes necesitamos una preparación para poderla tomar. Ha habido personas que me han dicho, pues es que estuve orando por 2 semanas y Dios no me contestó nada. Es que sabes que a veces Dios sí te contestó, pero no te gustó la respuesta. Porque tú querías que Dios dijera lo que tú querías hacer. ¿Sí? Esa puede ser una. Otra puede ser, como mencionábamos hace ratito, que no has perdonado. Entonces tú estás, hable y hable y hable, pero no estás hablando directamente con Dios. Estás usando tus palabras. O a veces Dios sí te dijo, no lo compres, pero tú lo querías comprar. Entonces te tapas las orejas. No, a mí no me ha dicho nada. Lo voy a comprar. Ándale pues. Y ya después endeudado, ya después, ay, ahora sí. Usted creyó que era la voluntad de Dios. O yo creí. Pero en realidad tal vez no tomé suficiente tiempo. No invertí, porque no es nada más tomar el tiempo, sino es invertir tiempo en prepararme espiritualmente y en mantener esa conexión con Dios. ¿Cuánto tiempo tiene usted que cargar su celular? 4 horas. ¿Cuánto? A veces todo el día. Oiga, ¿y qué pasa si su celular ya se está acabando la batería y lo conecta y se baña y lo agarra y se va? No se alcanzó a cargar.
¿Y qué va a pasar cuando tengas que hacer una llamada? Pues se te apaga. Estás en lo más interesante, te están diciendo el domicilio, cómo llegar y vuelta en cual tú pidiendo el Uber, no sé. Tú así también. Si tú no te conectas con Dios debidamente, en los tiempos apropiados, en los tiempos necesarios, de manera particular, cuando vas a tomar una decisión importante, te va a pasar como el celular, que en ese momento se agotó la batería. Ay, no puede ser, y andas desesperado, ¿verdad? Buscando, ¿quién trae un cargador? O lo traes aquí, ¿dónde lo conecto? Ay, aquí. Afortunadamente, Dios nos pone sus moños para respondernos y para permitir que nos conectemos con Él en cualquier momento, en cualquier lugar. Eso es verdad. Pero no es un asunto nada más de dejarte llevar por la emergencia, pues, o por la emoción de este momento, sino porque hay cosas que tú sabes. Desde luego que tú no te tienes que preparar para si me paso aquí o no me paso aquí ahorita que hay tanto tráfico. Eso es algo del momento. Pero si a ti te van a hacer una cirugía, o si un ser querido tuyo está pasando una situación económica difícil o emocional, o si vas a dejar tu trabajo para tomar un trabajo nuevo, o si vas a agrandar tu familia y estás pensando si vas a tener otro hijo o no. No son cosas de un momento a otro, ¿me entiendes? Tienes que tomarte tiempo y Jesús nos puso la muestra porque dice que pasó toda la noche orando a Dios. También, ahí mismo en Lucas, pero ahora vamos al 18, por favor. Lucas 18. Verso 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Subraye la palabra necesidad. ¿Qué es una necesidad, hermanos? Algo que lo necesitas para vivir, que es indispensable, que no lo puedes dejar pasar, no es opcional. Tenemos la necesidad de respirar o de comer y otras que son necesidades básicas. Pero aquí particularmente Jesús utilizó una parábola. A lo mejor usted recuerda el pasaje. Se trata de una señora que es viuda y que acude donde un juez que es injusto y le pide que le haga justicia en un asunto, ¿verdad? No está especificado aquí qué asunto era, pero sí dice claramente que el juez era injusto. 1, 2, dice que el juez pensó, yo no ni le temo a Dios ni me importa la gente. Ya vean qué clase de juez era. Pero hubo una cosa que él sí valoró, dijo, ay, con tal que esta señora no vaya a venir a estarme molestando, diario aquí le voy a tener, ya pues le voy a hacer justicia. Jesús utilizó este pasaje para decirle a sus discípulos que si eso hacía un hombre injusto y que no tenía temor ni de Dios ni de los hombres, ¿qué podíamos esperar de un Dios que es un Padre amoroso y perfecto para con sus hijos cuando sus hijos son insistentes en un asunto, son persistentes en un asunto? Véanlo como una necesidad. Las personas que están aquí y que alguna vez han tenido dependencia de alguna sustancia, seguramente hubo un día que sintieron una necesidad que no podían frenar. Por ejemplo, la gente que fuma o fumaba o que tomaba alcohol, hay un día en el que dicen, es que yo me levantaba y quería prender mi cigarro, como una necesidad. Y yo anhelo, hermanos, que cada uno de nosotros, cuando despertemos, tengamos esa necesidad de orar. Como alguna vez usted sintió esa necesidad de tomar o de fumar o de prender su televisión, no sé qué necesidad tenía usted que Dios le ayudó a cambiar, pero que usted sabe que su vida no dependía de eso. Y de todas formas lo hacía. Nosotros podemos tener la confianza de que Dios nos escucha.
porque Él es nuestro Padre y porque lo que pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Usted debe tener la certeza, hermano, que todo lo que hemos dicho es así. Su palabra tiene poder, la oración es una disciplina, Dios es su Padre y lo escucha. Si usted revisara lo que Jesús nos enseñó acerca de orar por los enemigos, se va a dar cuenta que pues dejó como cuestiones muy específicas que tenemos que hacer. Yo lo vi en distintas Biblias, en Lucas 6:28 y en Mateo 5:44, en diferentes versiones, y utiliza palabras diferentes, pero el mensaje es el mismo. Por ejemplo, hay una Biblia que dice ahí en 6:28, orad por los que os calumnian. En Dios habla hoy dice, oren por quienes los insultan. En el lenguaje sencillo dice, oren por quienes los rechacen. En resumen, hermanos, Jesús dice que tenemos que orar por los que nos maltratan, por nuestros enemigos, por los que nos hacen daño. Así que anote ahí entre sus pautas para orar, entre sus claves, oraré por mis enemigos. Fírmele. ¿Sí? Mateo 5:44 o Lucas 6:28. Todavía estamos en Lucas, ¿verdad? Regrésese poquito, por favor, al capítulo 11. Capítulo 11, del 1 al 4. Sí, hace ratito le decía que el que entendió, entendió, y el que no preguntó. Pues aquí hay un pasaje que nos dice que hubo un discípulo que le preguntó, no dice cuál discípulo fue, que lo relevante viene en las claves que le dio Jesús en su respuesta. Este discípulo dice que vio que Jesús había terminado de orar. No sé si usted pueda por un momento pensar todo lo que sus discípulos han visto en Jesús. Porque nosotros leemos, y no sé si a usted le pasa, pero yo me emociono y digo, pero si lo hubiera visto, no sé, el ojo bien cuadrado. Sus discípulos lo vieron, todo lo que dijimos hace rato, lo vieron sacar demonios, sanar enfermos, lo vieron traer a la vida a muertos. Están maravilladísimos, es que ellos sí se dieron cuenta que había algo en la oración de Jesús, algo en el poder de Dios, que estaba obrando a través de Jesús. Entonces, este curioso le dice, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y le dio unas claves en una oración que es famosísima, ¿verdad? Que en muchos contextos se le conoce como la oración del Padre Nuestro. Aquí nosotros en el 11.2 vemos algunas de estas claves. No se las vaya a perder porque sigue siendo parte de la receta. Primero, dale a Dios su lugar como Padre. ¿Es tu papá? No es un extraño y no es nada más tu creador. Es tu Padre. Y como es tu Padre, puedes hablarle con confianza, puedes no tener secretos con Él, pero dale su lugar porque al Padre respetamos y al Padre obedecemos. Ese es el punto 1. 2, dale a Dios la honra. Y aquí, hermano, les quiero hacer la invitación a que revisen cómo oran, porque a veces somos bien mandones en la oración. Señor, dame esto, aquello, lo otro, cumple. Es como, ¿le estás dando órdenes? Cuida tus fórmulas para orar. Ese es el segundo punto. 3, clama a Él. Y hemos hablado que es un clamor, ¿verdad? Es más que un ruego, es quizá como un grito, es una petición muy profunda, el clamor. Y luego viene, acepta su voluntad. Que aquí es donde muchos ya no nos gustó la clave. Ay, hermana Karina, no le puede cambiar y quitar esa parte y seguirnos diciendo qué más tenemos que hacer. No se puede, porque ese punto está justo en medio de esta oración. Que aceptes la voluntad de Dios. Pero en Romanos 12.2 dice que nosotros podemos renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Así es que no debemos de tener miedo, aunque a veces esa voluntad de Dios es diferente a lo que nosotros esperamos o deseamos. Hace años, yo estaba todavía muy chiquilla y me hice amiga de una... Yo era una niña, pues, pero ella era una adolescente, poquitito más grande que yo. Y fuimos amigas por 25 años. Mi amiga murió hace 2 años. De hecho, creo que algunos de ustedes estuvieron por respaldándome en oración cuando ella enfermó. Y pues ella y su familia me dieron la posibilidad de estar cerca de ella durante su proceso. Fue un cáncer muy agresivo el que ella tuvo y yo le dije que íbamos a orar lo que a ella Dios se le fuera mostrando. Yo les quiero decir que esta amiga se llama Cintia. Ella fue la que me presentó a Jesús. Ella y toda su familia fueron ganados para Cristo a través de las enseñanzas que ella recibió por ahí en la primera iglesia, el pastor Rodrigo. Ella enfermó, les decía, de un cáncer muy, muy agresivo, pero yo sabía que ella estaba conectada con Dios. Sabía que podía confiar en que podía acompañarla con mi oración, pero yo sentía muchas cosas y pensaba muchas cosas y sinceramente, hermano, yo tenía mucho miedo. Algunos de ustedes saben que también mi mamá murió con cáncer. Dios quiso utilizarme para acompañarla y me dejó ver muchos prodigios, me dejó ver grandes milagros y sé que las voy a volver a ver. Yo le decía a ella, vamos a orar conforme lo que Dios te vaya revelando a ti. Lo que tú me digas, me dijo ella, yo quiero vivir. Entonces vamos a orar por sanidad. En el proceso, mientras fueron a ella haciéndole todos sus estudios, fueron descubriendo que no solo era un carcinoma de mama muy agresivo, sino que ya había tomado órganos vitales. Su cáncer estaba en hígado, pulmones, hueso, columna, esternón, hueso en general, hasta el cráneo. Y pues le dijeron que el peligro era muy grande de que se fuera a corazón o a cerebro, ya que son los órganos más cercanos a esas estructuras óseas. Cuando ella supo eso, vio la respuesta de Dios y me dijo, Cari, no te voy a ver hacerte viejita. Nos abrazamos. Amén. Nos abrazamos y seguimos orando. Dios nos contestó que no. Dios nos contestó que ella iba a ir a su presencia. Y decidimos estar tranquilas y aferradas a Él. Amén, amén. Su familia me dejó estar cerca todo el proceso y les digo, me lo permitió porque podrían haber dicho que no, porque pues yo no soy su familia. Pero ella quería. Y sí llegó un momento, por la debilidad que ocasionó el cáncer en los pulmones, que ya a veces no podía hablar o cantar. Entonces ella me decía cuál alabanza quería, y entonces yo la cantaba. Yo le decía, tú en tu mente no te esfuerces. Y fueron momentos muy difíciles, pero muy hermosos también. Y yo le doy gracias a Dios porque nos dio esa posibilidad de estar juntas hasta esos días. Nosotros nos ofrecimos, ella tenía un amigo que no era creyente, y también de muchos años, y nos ofrecimos a cuidarla, junto con su familia, porque ella ya requería todo tipo de atenciones el 100% del tiempo. Y su familia aceptó. Entonces, un domingo nos tocó a él y a mí hacer la guardia. Ya no podía quedarse tampoco con una sola persona, porque a veces no podía respirar y necesitábamos moverla. El cáncer de los huesos hacía que estuviera sumamente débil, era muy complejo atenderla. Entonces, ese día,
cantamos y oramos. Pero yo sí oraba, pues guiándola al siguiente paso. Yo sabía cuál era el siguiente paso, sabía que el siguiente paso estaba muy, muy cerca. Nos pidió la enfermera que nos retiráramos un momento y su amigo me dijo, ¿por qué oras así? ¿Por qué oras así? Y dije, ¿por qué no? ¿No que ustedes creen que Dios puede sanar? ¿Por qué no oras entonces que se sane? Y que se le quite, y la columna, y esto, entre la desesperación que sentimos en nuestra carne cuando sabemos que estamos perdiendo a una persona muy amada, y la incomprensión que genera escuchar que alguien ore para que Dios se acuerde pronto de esa persona, ¿no? ¿No que Dios contesta? ¿Por qué no entonces te pones y pides así, y así, y así, y así? Nos apartamos otro poquito y le dije, ya oramos así, y el Señor ya nos contestó. Y nos contestó que ella va a ser llamada a su presencia. Y yo quiero que ella se vaya tranquila y fortalecida. ¿La ves? Sí. Por eso, oro así. Cuando nosotros regresamos, mi amiga me pidió ayuda para abrazarlo a él. Se despidió de él, habló con él, lo bendijo. Y como ya no puede moverse sola, entonces yo llevé sus brazos a rodearlo a él. Porque le dijo, yo te abrazo. Y ella dijo, no, yo quiero abrazarte. Y después le pidió ayuda a él para abrazarme a mí, porque me dijo lo mucho que me quería y nos pudimos despedir. Y él tomó los brazos de ella para rodearme. Mi amiga murió al día siguiente. Y fue un proceso muy triste, son 2 años y en realidad es que todavía la extraño y todavía pienso que es difícil encontrar personas como ella. Pero Dios hizo una obra maravillosa a través de su vida y aún durante los momentos de su agonía y de su muerte. Ojalá muchos de nosotros pudiéramos tener la dicha de aceptar la voluntad de Dios, aunque nos sepa como un jarabe amargoso. Porque debemos de saber que también Dios nos da el consuelo y la fortaleza para enfrentar las pruebas. Y eso es algo que al final de este mismo pasaje